Bueno, seguimos con nuestra serie de predicaciones. ¿Cómo se llama? Historias de gracia. Historias de gracia. Hemos evidenciado el actuar de Dios en muchas personas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Sí. Y hemos visto cómo el Señor transforma sus corazones para el beneficio de la persona misma, pero para la gloria de Dios mismo. Yo no sé si tú manejas la siguiente dicotomía. Por lo general el creyente piensa, o el creyente no, perdón, hay un común denominador en pensar que hay un Dios diferente en el Antiguo Testamento y un Dios diferente al del Nuevo Testamento. Con lo que hemos predicado hasta este momento, ¿qué conclusiones puedes sacar? Hemos venido predicando y enseñando sobre ese Dios que hace el bien a personas, a Adán y Eva, a José, vimos la historia de Abraham, ¿cierto? De Jacob, Moisés, si no estoy mal, se enseñó cómo Dios ha actuado con misericordia, estando inclusive bajo la ley. Y eso es algo que mucha gente les ha costado entender, ¿cierto? Pero gloria a Dios por esta serie, porque hemos podido ver un Dios que actúa con gracia y misericordia, aún cuando la ley estaba en todo su rigor, ¿cierto? Cómo el Señor ha operado en ellos y cómo ha transformado sus vidas. Entonces eso es una gran oportunidad para empezar a ver si de pronto, no sé, has llegado a luchar con este tema de Dios, ¿cierto? De que es un Dios distinto. Ya nos hemos podido dar cuenta que es el mismo Dios. El que actuó en ese tiempo es el mismo que está hoy y el mismo que estará mañana por los siglos de los siglos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones, historias de gracia, pero antes de dar el personaje, vivimos en un país que ha estado en guerra por muchos años, ¿cierto? Con diferentes grupos armados, sean urbanos o sean rurales, pero se ha levantado mucha violencia, que ha generado mucho temor y mucho miedo en los habitantes de este país. De hecho, hubo una época donde todo el mundo salió, se fue a otras naciones a buscar seguridad, a buscar oportunidades, todo por la causa de la violencia, ¿cierto? ¿Qué pasaría si con toda esta violencia que se ha levantado hasta ahora llegara una sola persona y cambiara la historia del asunto? ¿Cómo veríamos a esa persona? De hecho, hoy por hoy, y no voy a mencionar nombres para no caer de pronto en ay, ¿cómo así? Pues, ¿cierto? Ya parece como Voldemort, el innombrable. Pero hay personas que están a favor, que están en contra. No me voy a meter en eso, pero muchos han pensado que no, que ese es el que es, o ese es el que es, y hemos llegado inclusive hasta ser un poco religiosos con este tema, de casi adorar a este sujeto por hacer lo que ha venido haciendo, que para esas personas le ha parecido bueno, muy respetable su opinión, ¿cierto? Pero imagínense si así lo hacemos con un sujeto, con una persona que ha hecho cosas por un país, que llegara alguien y con solo chasquear sus dedos el panorama cambiara de la noche a la mañana. ¿Cómo trataríamos de verdad todos juntos, unánimes, a esa persona? Pues uno como que no, yo voy a montar el negocio ya, voy a aprovechar, ¿cierto? Voy a vender camisetas con el nombre y la estampación de su cara ahí, tacitas, un montón de cosas, ¿cierto? Trataríamos a esta persona de esta manera. Esas problemáticas no las tenemos solamente como país, también las tenemos como seres humanos, como personas. Problemáticas que de pronto no le desearíamos a otra persona, o como dice el dicho popular, ni a mi peor enemigo, ¿cierto? Problemas de relaciones con otras personas, problemas económicos con los bancos, problemas con no sé, con Dios mismo, problemas con nosotros mismos,
que llegara alguien y transformado. Eso sería algo fantástico, ¿cierto? ¿Cómo nos va con el tema de los superhéroes? ¿Sí o no, súper? Sobre todo hoy que está de moda toda esta serie de... ¿cierto? Ajá. ¿Cierto que sí? Y son películas muy buenas. Y son películas muy buenas, ¿cierto? Quisiéramos tener a alguien así en este momento, que viniera a nuestro país y nos ayudara y nos salvara y nos solucionara todo el asunto que tenemos. Eso sería algo fantástico. Antes de continuar quiero recordarles algo, o más bien quiero preguntarles para usted qué es gracia. ¿Qué entiendes por gracia? Recibir gratis. ¿Qué dijeron? Un regalo. Recibir gratis. Un regalo, ya hoy esa me gustó mucho, ¿cierto? Por aquí dijeron, un favor inmerecido. Palabras más, palabras menos, es recibir lo que no merezco, ¿cierto? Obviamente, y eso cabe también para la vida diaria. Muchas veces nuestras acciones han dado como resultado que yo no reciba, que me perdonen cierta deuda por mi responsabilidad. Sin embargo, puede llegar otra persona y dice, tranquilo Julián, todo está pago, lleve. Eso es gracia. Porque por mi irresponsabilidad dejé de pagar ciertas cosas y llegó otra persona y me lo... por mi irresponsabilidad, ¿cierto? Es recibir lo que no merezco. Así como hemos visto la posible llegada de un superhéroe hipotético a nuestro país, ¿cierto? De carne y hueso, así el pueblo de Israel tuvo uno. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los filisteos, de una manera que los tenían pero ahogados. De hecho, con esto ya se van a dar cuenta de quién vamos a hablar. Llega un gigante y los oprime en todo el sentido de la palabra, ¿cierto? Imagínese usted ver un gigante ahí de 4 metros, no sé de qué tamaño era nuestro personaje Goliat. ¿Cómo? 270. Bueno, no sé cuántos, la verdad no sé cuánto medía nuestro sujeto, pero eso abruma mucho, y aparte de eso no era un flaquito, era un acuerpado, pues tenía que ser alguien para producir miedo. Y llega un sujeto y dice, tranquilos, yo lo enfrento. David, ese es nuestro personaje de hoy. Vamos a ver la historia de gracia en la vida de David. ¿Quién es David para nosotros? Hemos escuchado unas cosas maravillosas de David, ¿cierto? De hecho, por el solo hecho de decir que David fue conforme al corazón de Dios, le damos una categoría más alta que los demás, o que los demás en su pueblo, o inclusive que los demás personajes de la Biblia. No es que David fue más especial que Moisés porque fue conforme al corazón de Dios. Y pensar eso es un error. De hecho, es bueno ver los errores de los personajes de la Biblia, de absolutamente todos no, del 99.9999, porque solo hay uno que sí es perfecto, ¿cierto? Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Para entender la historia de David un poco, lo que queremos hablar hoy en nuestro texto, vamos a hacer un recuento muy rápido de quién era David, qué hizo David y por qué es importante para nuestro sermón el día de hoy. Y vamos a ver cómo la gracia de David afectó positivamente varios aspectos de su vida. David era el menor de 8 hermanos. Era hijo de Isaí y era el encargado de cuidar las ovejas. Entreguémosle a David las ovejas, el rebañito. Hagámosle, ¿cierto? Antes de
de David ser, como sabemos que fue rey de Israel, estaba Saúl. Pero Saúl se dedicó a hacer lo malo ante los ojos de Dios, empezando por un sacrificio que no debía oficializar y no esperó al profeta Samuel, sino que lo hizo él. Ahí Dios empezó a decirle: no, Señor, no es como tú quieras, es como yo te diga. ¿Cierto? Y Saúl intentó arrepentirse, todo el asunto, siguió pues el camino y siguió cometiendo pues errores, y Dios lo desechó y estaba buscando a alguien conforme al corazón de él, de Dios. Dice 1 Samuel 13, 13 al 14: tú te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Lo único que tenía que cumplir Saúl, era seguir las direcciones que el profeta Samuel le daba. Eso era pues básicamente. Si era difícil o no era difícil, pues pongámonos en los zapatos de Saúl a ver de pronto, ¿cierto? Saúl no estaba a la altura de ser un rey de Dios, un rey para este pueblo. Mientras Saúl cometía muchos errores, como les venía diciendo, ya Dios estaba pensando en David. David era muy joven cuando Samuel fue y lo ungió como rey. Y eso era algo muy contraproducente en la época, porque recuerden, él era menor de 8 hermanos, ¿cierto? Para ser rey de Israel, en ese entonces, habían de pronto 2 razones. Una, la primera posible era que lo siguiera el hijo de Saúl, que su hijo siguiera su reinado, Jonatán, ¿cierto? O la segunda, por lo menos, que fuera el primogénito, el mayor. Ninguna de las dos era David. David era el menor, el peladito. Era de muy corta edad. De hecho, Samuel creyó que era Eliab, el hijo mayor de Isaí. Y es muy bonito cuando él ve al primero, lo ve fino, ¿cierto? Un hombre corpulento, tanto así que se servía al rey Saúl en el ejército. Y dice, pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Él sigue preguntando, que pase el otro, que pase el otro, que pase el otro. Pasaron 7 y ninguno era. Entonces Samuel le pregunta: bueno, ¿tenés más hijos? Sí, falta uno, que está cuidando las ovejas. Mándenlo a llamar porque ese es. Manda a llamar a David y lo unge. Desde el primer momento en que Saúl, dice la palabra, que Samuel, unge a David, el Espíritu de Dios va sobre David, se posa sobre David. David fue una persona que se crió obviamente en el campo, cuidando las ovejas, luchando con osos, con leones. Me imagino la destreza de guerrero que fue practicando ahí. Imaginen un oso, un grizzly. No sé, ¿cierto? Es posible, ¿cierto que sí? En ese proceso de vida de David fue confiando cada vez más en el Señor. Y cada vez que David iba a la guerra se encomendaba al Señor, tanto así que cuando se enfrentó a Goliat, ¿qué fue lo primero que dijo? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Se imagina la confianza de este hombrecito en el Señor para declarar semejante verdad ante alguien sumamente más grande y fuerte que él? Él sabía en quién estaba depositada su
confianza. David declara la grandeza del Señor y revela la confianza que tiene. Triunfa ante Goliat y lo mata. Esto hace que el pueblo de Israel lo ame mucho más. Tanto así que después de esta guerra, el pueblo de Israel empezaba a corear por la ciudad. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. Me imagino todos ordenaditos ahí, gritando por todo el reino. Y la gente que no fue a la guerra y no sabía, ¿cómo así? ¿Cómo hay que David? David. ¿Saben que a mí me gusta imaginar mucho como ciertas cositas en la Biblia, ¿cierto? Sin maltratar obviamente la historia. Pero me imagino eso, todo el mundo como que los que no sabían el panorama. Pero los que sabían lo que vieron, sí, Él es nuestro superhéroe, Él nos salvó de Goliat, le dio el triunfo, Él le dio el triunfo al pueblo de Israel. Somos grandes porque David es grande. Me imagino vociferando todo este tipo de cosas. El superhéroe David. David consultaba cada vez al Señor cuando iba a una guerra. Antes de esto, vemos que Saúl le tuvo mucho celo a David. Y lo bonito de David, sabiendo que Saúl había sido desechado por Dios, fue que nunca se levantó contra él. Siempre lo respetó hasta el último día. Tuvo la oportunidad de matarlo, de David, de vengarse, pero no lo hizo. Porque él sabía que el Señor estaba en control. Y siempre honró a Saúl como rey hasta el último momento. Viendo este panorama de David hasta esta parte, podemos llegar a nuestro texto. Porque hasta ahí vemos a David como, wow, qué tipo. Ese es el hombre que yo quiero para mi hija. ¿Cierto? Porque la Biblia habla cosas muy bonitas de él. Dice que era rubio, era muy buena apariencia, ¿cierto? Pues si la Biblia habla de eso es porque de verdad no estaba, nos podemos imaginar a un hombre bien tenidito, pues, bien alimentadito, trabajador, responsable, porque cada vez que una oveja se perdía, él iba a buscarla. Si se tenía que enfrentar con un oso o con un león, lo hacía por el solo hecho de salvar a esa ovejita. La sacaba de la boca. Era responsable, muy trabajador, ¿cierto? El hombre perfecto. Después de todo esto se casan. De hecho, el rey Saúl le da a su hija a Mical. Le da a su hija Mical por el solo hecho de vencer al gigante. Pero obviamente le da a Mical también para que los filisteos intenten matar a David. Pero no logra su objetivo, porque Saúl le tuvo muchos celos a David. E iba a quitar el trono. Saúl ya sabía que Dios lo había desechado. Aún así, no quería dejar su trono. ¿A qué se parece eso? A Maduro. Una dictadura, ¿cierto? ¿Cierto? Y hemos visto cómo, y eso lo vamos a ver, qué le pasó a David, que hubo una distorsión ahí con este tema. Después llegamos a la tristeza. Después de ver a ese hombre maravilloso, responsable, con su esposa, tuvo a Mical, tuvo a Abigail, tuvo a Ahinoam. En ese entonces era por cultura y la ley de Moisés tener también varias esposas. Hoy por hoy culturalmente está prohibido y por mandato del Señor. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Me deja tranquilo eso. Me deja muy tranquilo eso. Bueno, llegamos a 2 de Samuel 11. Si tú puedes abrir tu Biblia, por favor, en 2 de Samuel capítulo 11. Vamos a leer los primeros 15 versículos. Dice así: en la primavera
que era la época en que los reyes salían de campaña. Era la época en que los reyes salían de campaña. Esta partecita es importante. David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó a que averiguara quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando David, igual quién era, y se trataba de Betsabé, que era hija de Elián. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, ¿sí?, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. ¡Qué noticia! Entonces, David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías el hitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio, donde dormía la guardia real. David se enteró que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: hey, has hecho un largo viaje, ¿por qué no fuiste a tu casa? En ese momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guardecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate aquí hoy y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo, para que lo hieran y lo maten. Cuando Betsabé se enteró que Urías, su esposo, pasamos ahí al verso 26, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Ese rubio, ese trabajador, ese fornido, ese candidato para nuestra hija, ¿cómo queda? Fuera. ¿Cierto? Un hombre que ama al Señor, porque era evidente en la historia de David cómo él amaba al Señor y cómo él se encomendaba al Señor, comete un error fatal. Y lo peor de todo, decidió ¿qué? Solucionarlo a su modo. Él creyó que matando a Urías la cosa iba a quedar calladita, nadie se daba cuenta, parte sin novedad, yo crío a ese niño, me hago responsable, en últimas es mío, pero no hay escándalo. Qué belleza, ¿no? Yo le he escuchado mucho a mi esposa decir un dicho, no sé si es de ella, pero no lo he escuchado a otra persona nomás,
que si tú de pronto lo has escuchado a otra persona, me lo haces saber. Sí, ¿cierto? Y una vez me dijo Julián, es que entre el deseo y la caída, solamente está la oportunidad. ¿Cierto? Tenemos nuestro deseo en el corazón de hacer algo malo por nuestra condición pecaminosa, pero lo único que está entre pecar literalmente, porque obviamente si ya lo deseamos en nuestro corazón, en nuestra mente ya es pecado, es la oportunidad. Y eso le pasó a David. Vio a esa mujer sumamente hermosa, seguramente si se estaba bañando fuera era porque el día estaba muy caluroso, ¿cierto? No es como ahora, llevémonos, partamos de ahí, ¿cierto? No es como ahora que nos vamos a ir a una terraza y la muchacha normal, bueno, no faltará, pero el común denominador es que no. En ese entonces era la cosa mucho más rústica, demasiado, ¿cierto? Entonces, sí, de pronto era común. Él la vio, ¿y qué tuvo que haber pasado para él mandarla a llamar? Se cautivó. Ajá. Maquinó un plan. Mándenla a llamar. ¿Quién es esa señora? ¿Quién es? ¿Quién es? Me pareció hermosa. A él no le importó que ella fuera casada, porque le dijeron, ella es Betsabé, la esposa de Urías. Mándela a llamar. Me imagino él como rey, ¿cierto? No, bueno, mándela a llamar. Así, ya, la necesito. Mándela a llamar. Obviamente pues le tenían que obedecer. Me imagino que no mostraría de pronto como los deseos malos que tenía. Se la llevan y pasa lo que pasa. Y lo más tremendo es que David, para tapar un error, el error que hizo, la dejó en embarazo. Esa noticia hasta hoy por hoy da miedo. Y lo digo porque, sobre todo las parejas que no son casadas y quedan en embarazo, prácticamente se les acaba el mundo. Y tanto así que hemos llegado hasta el tema pues del proaborto y todo este asunto, ¿cierto? La mejor manera de no quedar en embarazo, ¿cuál es? No acostarse. No hacer nada. Ahí está, no va a hacer nada, ¿cierto? Pero David, para tapar su error, ese error que ya era un error grande, tenía que hacer otro más grande. Y eso pasa por lo general. Para decir una mentira y me pillan, y si quiero seguir manteniendo la mentira, ¿qué hago? Buscar otra más grande. ¿Cierto? Y eso se convierte en una cadena. La cosa ya se vuelve más grande. Y obviamente él decide matar a Urías, mandarlo a matar. Y él pensaba que porque su pecado era oculto, porque nadie de pronto sabía el tema, pensaba que la cosa no se iba a agrandar. Pero olvidamos que Dios sí o sí nos está viendo. Pensamos que ese pecado público es lo único que afecta a nuestra integridad. Pero el Señor también ve qué hacemos en nuestra intimidad. Y obviamente Dios estaba viendo a David. Así como vio a Saúl también hacer lo malo delante de él, también vio a David hacer lo malo delante del Señor. Porque este pecado no solamente lo afectó a él, y no solamente afectó su relación con Dios, también afectó la relación con los otros. Y siempre vemos aquí, y nos suele suceder también a nosotros, cuando cometemos ese tipo de cosas, vamos a Dios en la última. Y eso no solamente nos pasa con el pecado, sino en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Por ejemplo, esta semana, con mi hijo Benjamín, por poquito volvemos por urgencias con él. Lo primero que hicimos fue intentar comprar absolutamente de todo, solución salina, jeringas o la caretica para hacerle nebulización, todo este asunto, ¿cierto? Llamar a amigos médicos e intentamos solucionarlo. Esto no está mal hacerlo,
Pero ya cuando vimos la cosa como medio arregladita, buscamos al Señor. Señor, perdona, porque lo primero que debemos de haber hecho fue buscarte a ti primero, pedirte ayuda a ti primero y luego ir a movernos. Y eso por lo general pasa en todas nuestras áreas de nuestra vida, por lo general. Primero queremos solucionarlo a nuestro antojo, aunque la acción sea correcta, ¿cierto? Pero intentamos solucionarlo a nuestro antojo. Y por último vamos a Dios. Qué bueno voltear este asunto. Estamos muy acostumbrados a eso y nos parece que es normal. Y eso hace parte como de nuestro paisaje. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Qué nos cuesta ir primero al Señor, donde Él todo lo ve y donde somos? Él nos va a cuidar y nos va a cuidar inclusive del pecado. Pero muchas veces nos movemos por nuestras propias fuerzas. Por lo general, volviendo a la historia de David después de este ejemplo, pensamos que el pecado original es lo que se manifiesta, ¿cierto? Es lo que se revela. ¿Ustedes creen que el verdadero pecado de David fue el adulterio y el asesinato? Hay algo más atrás de esto. Si podemos detallar bien lo que vemos en el adulterio y el asesinato de David, podemos ver que el verdadero problema en su corazón fue el abuso de poder. Ese abuso de poder hizo que se manifestara en el adulterio y en el asesinato. Yo no sé si Joab le preguntaría, ¿por qué lo vamos a dejar solo ahí? Pero vemos que él obedeció, ¿cierto? Solo porque el rey le dio la orden. David estaba utilizando mal el poder que Dios le había dado. Y así pasa con nuestros pecados hoy día. Verdaderamente muchas veces lo que hacemos no es el verdadero problema. ¿Qué está pasando detrás de todo eso que hace que actuemos de esta manera? Ahí necesitamos del Señor para que nos revele cuál es el verdadero problema de nosotros. De entrada, pues le quitamos la mirada del Señor, pues nuestra mirada la alejamos del Señor. Si alejamos nuestra mirada del Señor, vamos a hacer lo que no corresponde. Después de todo esto, el profeta Natán confronta a David y le dice que lo que estaba haciendo está mal. No solamente por el pecado del adulterio y el asesinato, sino que David pensaba que podía tomar absolutamente todo lo que él quería, a su antojo y a su amaño. Lo mejor de esta reprensión es que David se arrepiente y dice, 2 Samuel 12, el siguiente capítulo, verso 1 en adelante, dice así: el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces
el valor de la oveja. Natán mira a David. Tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te hubiera dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita, al hacerla tu mujer. Delicado el tema, ¿cierto? Fue confrontado con su pecado. Muchas veces esperamos eso. Pensamos que porque nuestro pecado es oculto no vamos a afectar a nadie. Y aquí vemos en David que aunque su pecado fue oculto, afectó su relación con Dios y la consecuencia de su pecado afectó a los suyos, ¿cierto? La espada no se apartará jamás de tu familia. Lo más hermoso de todo esto, y de verdad que es hermoso, dice el verso 13: he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido a Dios. David reconoce, Dios lo perdona, pero las consecuencias no le son quitadas. Confesar un pecado siempre será humillante, ¿cierto? Confesar un error siempre va a generar como que, ¿yo por qué hice eso? Humillación. Pero genera más humillación cuando llega otro y me descubre mi pecado. Estás pecando. Pilas con eso. Y más aún cuando se convierte en algo tan general. Cuando David peca, se arrepiente, es confrontado a su pecado y se arrepiente, escribe esta joya de salmo, el Salmo 52. Una belleza, y lo vamos a leer. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en esos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mi pecado y borra mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi firmeza, la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. 51. Es 51. Perdón. Gracias por estar atentos. Salmo 51. Qué hermoso salmo, ¿no? Porque antes de esto, de escribir esto, miren la reacción de David. Cómo llega Natán, qué sabiduría, ¿no? Mira, hombre David, pasa esto. ¿Cómo te parece que hay un hombre rico que tiene muchas cosas
otro hombre pobre, que no tiene sino uno. Le cuenta toda la historia y David cómo reacciona. Que pague 4 veces. Qué acción tan mala. Detrás de gordo hinchado, como decimos aquí, ¿no? ¿Cierto? Pero él no entendía que se estaba refiriendo a él mismo. Pero cuando fue confrontado por su pecado, obtuvo la gracia de Dios de ser perdonado. Hay dos reacciones por lo general cuando nos confrontan en nuestro pecado. La primera es: nos vamos, no estoy de acuerdo, a mí me respeta y me haga el favor, yo no soy así y me voy, no me importa. O tener la humildad en el Señor y decir: hermano, tú tienes razón, necesito ayuda, ayúdame, no soy capaz de dejarlo. David reconoció y alcanzó misericordia, ¿cierto? Natán le dice: tú no vas a morir, tranquilo, pero tu hijo sí. Desgraciadamente pagó un justo por un pecador. Y por la muerte del hijo de... No quiere decir que el Señor haya perdonado a David porque murió ese hijo. No. La misericordia de Dios. Ahí vemos la gracia de Dios. ¿Qué es misericordia? Es no recibir lo que merezco. ¿Recuerdan gracia? Es recibir lo que no merezco. Misericordia es no recibir lo que merezco. David merecía ese castigo, merecía la muerte. Dios decidió no hacerlo. Dios decidió que te gustara esa misericordia y esa gracia. David declara su necesidad ante el Señor. El pecado siempre va a ser humillante, más aún cuando tenemos conciencia de él. Y el Señor se vale de muchas cosas para hacernos entender que estamos pecando. El propio Espíritu Santo, a través de su palabra, nos revela que estamos pecando en ciertas situaciones. El Señor utiliza la iglesia, los hermanos, para decirnos que estamos mal. Hay cosas que yo no puedo ver en mí, y hay acciones que yo considero que están bien hechas, cuando la verdad es otra. ¿Quién me va a dar cuenta de eso? ¿Quién va a ser el profeta Natán en este caso, en este momento? ¿Quién crees? Ustedes tomaríamos los unos con los otros ese papel del profeta Natán, de confrontar el pecado. Y si lo hacemos, de verdad, estamos amando al hermano. Si Natán no amara a David, no hubiera hecho lo que hizo, y deja que el Señor lo consuma. Si hoy por hoy tú y yo no confrontamos el pecado de nuestro hermano, no lo estamos amando. Estamos dejando que viva como quiera y nos importa cero su vida y su relación con Dios. Viendo todo esto, ¿qué podemos aprender de la vida de David? De esa gracia del Señor. Primero vemos la gracia del Señor en su pecado, en el pecado de David. Cómo el Señor viene a él con gracia y lo perdona. Y eso es mucho más asombroso, porque la ley de Moisés dice que el que peca, que muera. David está rompiendo toda esa ley, ¿cierto? Rompió un matrimonio. Su matrimonio también obviamente ofendió a sus esposas. Sí, eso suena gracioso, pero recuerden que es por la época, ¿cierto? Por la época. Aparte de eso, despreció lo que el Señor le había dado. El Señor le dijo a David prácticamente: vea, como rey de Israel tienes todo esto, no puedes coger esto. ¿No le parece muy similar a Adán y Eva? ¿Qué le dijo el Señor a Adán y Eva? Todo esto lo pueden coger, todo, absolutamente todo, menos esto. Menos esto. Eso es como cuando uno va a un supermercado y hacer
el juego este de coja todo lo que quiera en 5 minutos. Puede coger absolutamente todo, menos este producto. Está en cualquier lugar, no te vamos a decir dónde está. Este producto no lo puedes coger. Y ese producto es de lo que más nos gusta. No lo podemos coger. Y uno es como que podemos coger de todo, menos ese producto. Esa prohibición genera en nosotros como que ¿cierto? Somos muy osados, pero el Señor marca la pauta y vemos esa gracia en David, en el pecado, cómo David cae, pero cómo David es restaurado, a pesar de que los suyos sufren. Obviamente David, al ver cómo sus hijos sufrían, porque fue una consecuencia muy triste, su hijo viola a su hija, su hermano mata a su hermano, y vemos cómo la sangre no se aparta de la vida de David, de su familia. A pesar de estas consecuencias, David fue un hombre que agradó al Señor. Y ya les voy a decir cómo tú y yo también, hoy por hoy, podemos agradar al Señor. Tuvo gracia en el pecado, tuvo gracia también en la batalla. En la mayoría del segundo libro de Samuel podemos ver David cómo pide dirección a Dios para ir a la batalla. Señor, entonces ¿qué? ¿Voy o no voy? Y Dios le dice, vaya porque te voy a dar la victoria. De una, vamos. Y obtenía la victoria. Le dio la gracia a David de rodearlo de hombres que lo siguieran, que respetaran aún su reinado. ¿En qué momentos, mis hermanos, hemos querido pelear nuestras batallas por nuestras propias cuentas? Por nuestro propio medio. Queriendo saber que pues, damos por sentado que vamos a ser capaces de obtener la victoria, sin contar ni con los hermanos, ni con Dios mismo. Piensa un poco en eso. ¿Qué situaciones de tu vida te has visto solucionando las cosas por sí solo? Porque eso es muy fácil pensar. Como no veo a Dios físicamente, pienso que lo estoy haciendo solo, entonces no acudo a Él. Intentemos intercambiar ese problema de ir al Señor, cómo esas circunstancias, cómo ese pecado de David lo llevó al Señor, cómo esos catástrofes, ¿cierto? Y aún pasa en nuestra vida hoy por hoy, cómo esas situaciones nos van a llevar al Señor, porque muestra nuestra fragilidad. David también recibió gracia en la adoración. Y tenía la gracia de Dios en la adoración. De hecho, cuando Saúl lo estaba atormentando un espíritu inmundo que era de parte de Dios, David tocaba el arpa y se tranquilizaba la cosa, ¿cierto? Después de pecar, vemos también la gracia de Dios en la adoración en David. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? En el libro de los Salmos. Preciosos salmos, la mayoría escritos por David. Si de pronto tú y yo tenemos luchas de cómo orar al Señor, los salmos es una muy buena guía para aprender, porque David se quejó, David se lamentó, David adoró, David exaltó al Señor, pidió, ¿cierto? Si de pronto tenemos lucha con esto de cómo orar, empecemos un devocional diario con los salmos, que yo sé que va a enriquecer nuestra vida de adoración al Señor. Cuando David, después de eso, en 2 de Samuel, vemos que el arca estaba en manos de los filisteos, David la recupera y cuando iba a entrar al pueblo, David lo que hace es quitarse sus ropas y danzar como loco, literalmente. Tanto así que su esposa Mical le dice, hey, pues usted qué hombre, pues usted todo un rey estás haciendo eso. Y el rey le responde, David le responde, a mí me importa cero que me vean de esta manera,
pero yo voy a exaltar al Señor y me voy a humillar cada vez más. Y no me importa que me digan que estoy loco. Hermanos, eso es algo hermoso. Acá muchas veces nos da pena levantar las manos porque pensamos que ir a mi hermano que está al lado que no las levanta. Me da pena arrodillarme ante el Señor porque de pronto, no, qué pena, de pronto pensarán que soy el más santurrón. Y no tenemos manifestaciones físicas, ¿cierto? Normales, que de pronto queremos hacer por temor al que dirán. Y eso también es pecado. Si tú en una oración, en la alabanza, quieres gritar amén, grítalo. Si quieres arrodillarte y tener intimidad en el Señor, a pesar de que habemos varios, hazlo. ¿Qué nos importa más? ¿Nos importa más el que dirán o nos importa más que ir al Señor? ¿Cierto? O que irán los demás. Aunque David vivió todo esto, no frenó la voluntad de Dios en su vida. Y vemos en 2 Samuel 7, 12 al 16, que dice: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, y a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, y tu trono quedará establecido para siempre. Y esto lo confirma el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, 31 al 33, que dice: quedarás encinta y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarás Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. A pesar del pecado de David, Dios no negó su propósito en él. Era parte del linaje, era parte de la genealogía para Jesús. En Jesús es quien debe estar puesta nuestra esperanza, ni siquiera en nuestras buenas obras. Todos necesitamos de la gracia de Dios, y no importa si eres conocedor o no eres conocedor del Señor. Este mundo necesita la gracia de Dios. Eso siempre será necesaria para la vida del ser humano. No se trata cuán conocedor soy, no se trata de cuánto tiempo lleve en la iglesia. Siempre voy a necesitar de esa gracia y esa benevolencia de Dios. Varios versos del Nuevo Testamento tratan a Jesús como hijo de David. ¿Y cómo podría ser esto posible si David vivió un poco más de 1000 años antes que Jesús? Como leímos en el segundo libro de Samuel, Jesús hacía parte de la profecía de la simiente de David. Dios tuvo un plan soberano con David. Y vemos cómo David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Tú y yo podemos ser ese hombre, esa mujer, conforme al corazón de Dios. Dice Hechos 13:22, tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Esto es lo que hace el arrepentimiento en nuestras vidas. Que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios. Y esto es posible en Jesús. Solo en Jesús tenemos la gracia de poder llegar a nuestro Padre y adorarlo. Somos pecadores, por eso no somos consumidos por el Padre. Eso es solo por la gracia de Jesús. Así como David recibió esa gracia,
estando aún en el Antiguo Testamento, donde la ley estaba en todo su furor, hoy por hoy tú y yo tenemos esa gracia que está puesta en Cristo Jesús para nosotros, los que creemos en Él. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a Jesús, ven a Jesús. Dice Proverbios, un libro escrito por su hijo, el hijo de David, Salomón. 28:13. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja halla el perdón. Santiago 5:16 dice: por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Tú y yo, ¿por qué somos justos? Por Jesús. Como somos justos, podemos orar por nuestro hermano y esa oración es poderosa y eficaz. David falló y seguro nosotros también seguimos fallando hoy por hoy. David intentó encubrir su pecado y solucionarlo a su manera. No hagamos lo mismo. Confesemos nuestro pecado, nuestra lucha. No hay pecado más grande que otros, pero sí hay pecados más escandalosos que otros. Eso es muy diferente. Pero en el Señor, hermanos, tenemos la gracia de llegar a Él. El que a mí viene, dice Jesús, yo no lo echo fuera. Jesús, ese que fue agredido, tomó la primera iniciativa de venir a nosotros y perdonarnos. Aprovechemos este gran regalo de nuestro buen Salvador. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida de intimidad, donde supuestamente nadie nos está viendo? Y eso es bueno reflexionarlo. Y si nos vamos a sentir condenados, vamos a Jesús, porque en Él no hay condenación. Yo quiero que hagamos algo en estos 5 minuticos, que te reúnas ahí en parejitas, ¿cierto? Si sientes la libertad de confesar tu pecado, hazlo. Y oremos los unos por los otros, porque la oración del justo puede mucho.